Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy explicaré acerca de todo lo que tienen que saber acerca del setup femenino. Los puntos son los mismos que en el video que hice del setup de Sinara, así que no volveré a repetir qué puntos hablaré. Vamos directamente al grano. El setup femenino inicia con la habilidad de Layla Mormont, lo cual hace que nuestras comandantes mujeres tengan un 30% de probabilidad de lanzar su habilidad 2 veces, un 10% de lanzarse 3 veces y un 3% de probabilidad de usarse 4 veces. Bueno, lo que hace es explícitamente Layla Mormont es spamear la habilidad de ejército activa de las comandantes femeninas, lo cual tienes que tener a Salma para aprovechar el potencial de Layla Mormont. ¿Por qué? Porque Salma lo que hace es, al inicio de la batalla, las comandantes femeninas tienen un 80% de probabilidad de usar su habilidad de ejército activa una vez de forma directa. O sea, no tienes que esperar los 10 segundos, porque normalmente tienen que pasar 10 segundos para poder lanzar la habilidad. Pero con Salma lo que hace es una vez de forma directa. Y bueno, los primeros 5 segundos, las tropas tienen un 30% de probabilidad de fallar durante esos 5 segundos. Pero si tú aplicas el estado de desarmado con Cersei o Daenerys o Margaery, pues compensa. Bueno, ya que te dije directamente qué es lo que tienes que hacer, pero te diré como en el anterior video. Cersei lo que hace es que cuando las comandantes usan sus habilidades activas hay un 20% de probabilidad de lanzar fuego valirio, y ese fuego valirio inflige un 20% de daño a todos los enemigos, y también los ataques normales tienen un 20% de probabilidad de fallar el objetivo durante 4 segundos. Daenerys de igual manera, pero Daenerys es más completa, porque Daenerys lo que hace es, en el segundo 1 invoca a los dragones para lanzar un ataque con un coeficiente de daño del 50%. Al mismo tiempo reduce el enfriamiento de la habilidad de ejército activa durante 3 segundos. O sea, si tu comandante está a 3 estrellas son 13 segundos, serían 10, y si tu comandante está a 4 estrellas serían 7, porque son 10 segundos cuando el comandante está a 4 estrellas. Y aparte, cada uso de la habilidad de ejército activa lo que hace es que tiene un 80% de probabilidad de aplicar el estado de desarmado durante 4 segundos. Lo mismo hace Margaery, pero Margaery lo que hace es aplicar el estado de desarmado en la alineación del comandante masculino aleatorio, y la duración del estado es equivalente al número de comandantes masculinos aliados, o sea que como máximo puede aplicar el estado desarmado por 10 segundos. Y lo que hace Margaery es priorizar siempre la alineación con más tropas, y en el estado de desarmado, valga la redundancia, no se pueden usar los ataques normales. Bueno, en cuanto a ventajas, el setup femenino claramente, si tienes a Cersei, Daenerys o Margaery, tiene ventaja contra el setup de silenciado, golpes críticos y sangrado, ya que durante ese periodo de tiempo no van a poder realizar ataques normales, y eso sería una desventaja, más no una neutralización, porque son netamente unos cuantos segundos nada más. Me olvidaba, muchachos, en el setup femenino ustedes tienen que buscar aplicar algo que genere un debuff o un aumento para ustedes. Sabemos que Cersei y Daenerys son muy caras, y Margaery también. Margaery es menos cara, pero no es fácil de subir a dorado. Si no tienes a estas 3 comandantes, puedes llevar a Arya, ya que Arya lo que hace es agregar un marcador de muerte a la alineación objetivo, y cada marcador de muerte lo que hace es aumentar el daño de habilidad de Arya a ese objetivo en un 20%. Y en los reportes he visto que esta habilidad no tiene límite, y mucho más con el setup femenino. No les mostraré en un reporte porque por lo general a Arya no la llevan en el setup femenino, llevan a Cersei y Daenerys. La mayoría de ataques que he recibido o he ayudado siempre llevan a Daenerys, a Cersei o Margaery, pero si no le inviertes mucho dinero, pues Arya puede ir en tu equipo, una buena comandante para el setup femenino. Otra comandante también que podría ir es Halley,
ya que con la habilidad de ejército activa la infantería aliada tiene un 40% de probabilidad de obtener un escudo que otorga inmunidad al daño una vez y ese escudo dura 3 segundos. Les ayudará bastante. Bueno, y más que nada cualquier tipo de comandante femenino, pero en su gran mayoría las comandantes femeninas solo hacen su habilidad de ejército activa y no aplican ningún estado, y eso no es que sea malo, sino que no se obtiene una ventaja contra otro setup, y eso es lo que uno busca al hacer una sinergia, tener ventaja contra uno o desventaja con otro. Son situaciones muy distintas, pero eso es por el momento, ya que ahora actualmente si tienes a Andrea, Laena o Miranda con el arma roja, lo que hace es que cada vez que usa la habilidad de ejército activa es aumentar los porcentajes de ataque. En este caso Andrea es infantería, Miranda es lanceros y Laena es caballería. Bueno, continuamos. Ya habiendo explicado las ventajas, continuamos ahora con las desventajas. El setup femenino claramente tiene desventaja con el setup de ataques de debilidad si y solo si se lleva al Petyr Baelish, ya que el Petyr Baelish lo que hace es que cada 8 ataques de debilidad aplica el estado de discordancia, y eso quiere decir que cuando usas habilidad de ejército activa, pues hay una probabilidad del 50% de atacar a tus propias tropas, y como el setup femenino se basa en spamear habilidad de ejército activa, pues lo que hace es activar más la habilidad del Petyr Baelish, y esa es una desventaja muy clara, muchachos. También tiene desventaja contra el primer ataque si y solo si se tiene este castillo. El primer ataque de debilidad inflige silencio, y el silencio es no lanzar habilidad de ejército activa. Por último, si el enemigo lleva a Winton con sinergia, que hace el Winton es cuando se asestan 50 ataques de debilidad, un comandante enemigo sufre el estado de silenciado durante 12 segundos. Otra desventaja. Pero, como ustedes saben, son situaciones en las cuales el setup femenino se vería en contra, ¿no? Bueno. Terminando de hablar de las desventajas, ahora hablemos de los potenciadores. Hay habilidades de dragón que potencian el setup femenino, cuál es la habilidad de seguimiento de dragón, lo cual hace que cuando se usa una habilidad de ejército activa hay una probabilidad que el dragón lance un ataque, y eso les va a ayudar mucho. También a esa habilidad donde aumenta el daño de la habilidad de ejército activa. Y por último, la habilidad del seguimiento del dragón y la habilidad de asistencia de dragón, como se está haciendo habilidad de ejército activa más continuo, mayormente una activa la otra. Pues la habilidad de ejército activa la habilidad de seguimiento, y la habilidad de seguimiento activa la habilidad de asistencia de dragón, y eso ayudará bastante a sus comandantes. Por último, este castillo del trono de hierro lo que hace es aumentar 30% de daño de habilidad de ejército activa de todos los comandantes. Ahí tienes a todos los potenciadores del setup femenino. Por último, un reporte. En este caso les mostraré un individual de un sujeto aplicándome el setup femenino. Bueno, él perdió su lore lamentablemente, pero me hizo gran daño, y también gracias a él podemos ver cómo funciona el setup femenino si tienes a Cersei y Daenerys. Acá
Miren, Salma usó su habilidad, lo que hace es que todas las ve. Acá, como su habilidad ejército activa, genera la habilidad de seguimiento de dragón. El dragón lanza un ataque, Daenerys usa el skill y activa su habilidad otra vez. Daenerys usa el skill y se activa la habilidad de Cersei. Y este daño activa otra vez el estado de desarmado. Daenerys se activa otra vez con el setup femenino y Daenerys vuelve a activar otra vez la habilidad de Cersei y este daño vuelve a activar la habilidad de Daenerys y Daenerys vuelve a usar la habilidad de ejército activa y se vuelve a activar la habilidad de Daenerys. Se dan cuenta y todo esto ha pasado en menos de 3 segundos. Veamos lo que pasa en el segundo 9. Bueno, aquí no vemos que hay ningún cambio. Segundo 10, nada. Segundo 11, bueno, acá otra vez usa su habilidad, no pasa nada. Salma usa su habilidad y vuelve a usar la habilidad. Salma usa su habilidad y eso hace que la habilidad de Cersei se active. Layla usa su habilidad, bueno, no pasa nada. Daenerys usa su habilidad y vuelve a activar la habilidad de Cersei. Cersei hace su habilidad y vuelve. Se dan cuenta cómo es el setup femenino, muchachos. Si usan a Cersei o Daenerys es brutal, se activa muy seguido y eso hace que haga mucho daño y al hacer mucho daño, miren, perdió su lord pero casi, o sea, me bajó, o sea, sí me hizo daño con este setup femenino top. Bueno, no hace falta decirles más nada, ahí está bien claro lo que pasó en el reporte. Bueno, sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima, muchachos. ¿Qué?